Hola y bienvenidos a un nuevo video tutorial de Google Sheets en Juan S. Guzmán. Hoy vamos a hablar de sumas. Ya hemos trabajado con sumas en distintos videos, sumas condicionales, sumar sí, sumar producto, sumar sí conjunto, etc. Hoy vamos a ver un concepto que se llaman las sumas acumuladas. En inglés se llama running totals, que es básicamente ir acumulando en el tiempo sumas. Por ejemplo, los meses del año. Entonces ir sumando, es como un total parcializado de enero a febrero, lo que llevamos del año, hasta marzo, hasta abril, hasta mayo, o varios años. ¿Cuánto va durante 2021, 2022, 2023? ¿Cuánto es la suma acumulada? O durante los días del año, ¿cuánto llevamos durante los días del mes, por ejemplo? ¿Cuánto llevamos desde el 1 de enero hasta el 15 de enero? ¿O cuánto llevamos durante el día? No sé, de pasos. ¿Cuánto llevo desde las 6 de la mañana? Hoy ya estamos a las 12 del día. ¿Cuánto llevamos? Esa es como la acumulación, una suma acumulada. Entonces siempre empieza de un periodo base, que puede ser enero, puede ser el año 2020, puede ser en las 12 de la noche. Siempre estamos hablando de tiempo y se va acumulando durante otro periodo de tiempo, el día, la semana, el mes, el año, la década, etc. Y adicionalmente, vamos a poder hacer algunas modificaciones a esta suma acumulada, por ejemplo, que se resetee cada año. Entonces yo empiezo, tengo una base de años y de meses. Entonces el año 2020 empiezo enero, febrero, va sumando, va acumulando, marzo, abril, mayo, junio, julio. Pero cuando llega diciembre o enero del otro año se resetea y vuelve a empezar en cero. Solo lo de enero, después febrero, marzo y así. Eso es lo que vamos a ver, les voy a mostrar rápidamente. Así es como lo vamos a ver. Tengo una base de meses ordenados de 2015, enero, febrero, marzo, 2016, 2017, 2018 y tengo unas ventas. Entonces vamos a ver varios métodos, desde el método manual que hemos usado toda la vida, simplemente usando el signo más y arrastrando la fórmula. Vamos a ver cómo se podría hacer esto mismo jugando con las referencias absolutas y relativas con la función suma. Y lo más interesante de este video, lo que más quiero que aprendan de acá es usar la nueva función scan. Está hecha específicamente para este caso, que es el tema de sumas acumuladas. Y vamos a volverla una función personalizada, que se va a llamar suma acumulada, que después vamos a poder reutilizar, no solo en este rango, sino en el rango que quiera. Y vamos a hacer un caso especial, un poco más complejo, de ventas acumuladas condicionales, que era lo que les decía. Va a seguir sumando, pero a diferencia de este que en el 2016 seguía sumando, aquí se va a resetear cada año. Lo vamos a ver de nuevo de cuatro métodos diferentes. El manual usando una función sí y mi preferido usando scan, que después de nuevo vamos a poder hacer una función personalizada que me va a permitir hacerlo. Espero que les guste. Vamos a empezar desde un tema básico que es simplemente sumas hasta un tema más avanzado que es trabajar esta función scan, que me parece que tiene mucho potencial y puede hacer muchas cosas. Sé que les va a gustar, pero antes de arrancar los invito a descargar la plantilla de este y más de 350 videos del canal en juanesguzman.com, donde van a encontrar un curso solo de este tema de scan, lambda, map, estas funciones matriciales complejas y también un curso de suma, de cómo hacer sumas condicionales, desde las sumas más básicas hasta las sumas condicionales más avanzadas. Los espero allá y si no, simplemente un me gusta, una suscripción, un comentario es más que suficiente. Sin dejar de agradecer a los miembros de Juan S. Guzmán y a los patrones, arranquemos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que son las ventas acumuladas. En inglés esto se llama running totals. Y no es solo para ventas. Por ejemplo, se me ocurre que, no sé, en una carrera que tiene varias repeticiones, varias vueltas, no sé, de Fórmula 1. Entonces uno va mirando los minutos que se demoró en una vuelta, pero también quiere mirar los acumulados. O cuando uno está haciendo ejercicio o está practicando, yo qué sé, natación. Entonces, ¿cuánto se demoró en cada vuelta o en cada piscina y cuánto lleva en total? Estoy inventándome un ejemplo. Todo lo que me pueda servir ir sabiendo cuánto voy acumulado, no sé, en un día, las visitas que llevo, los volantes que he entregado durante el día. Entonces, en este caso fui a esta tienda y entregué 10 volantes. Entonces pongo aquí 10, después entregué 20, después 30. Sería bueno tener una fórmula donde yo puedo ir teniendo el acumulado. De nuevo, esto lo vamos a llamar ventas acumuladas. Se puede llamar, dependiendo de lo que estén haciendo, si están trabajando en un año, se pueden llamar year to date o se pueden llamar lo que lleva del día, lo que lleva del año, lo que lleva del mes, cuánto llevo acumulado de lo que sea. Eso se usa mucho con ventas. Entonces ustedes dirán, no, pero esto es una pendejada porque es una fórmula de sumar esto más esto. Más o menos.
pero es la fórmula básica y hoy vamos a ver una fórmula mucho más avanzada que nos va a permitir hacer esto. Inclusive podríamos guardar una función personalizada que después nos lo va a permitir hacer de manera mucho, mucho más sencilla si es algo que necesitamos, ¿ok? Entonces, la forma prehistórica que hemos hecho, los que hemos trabajado con Excel, con Sheets, con todo, toda la vida, es la siguiente. Voy a coger, bueno, hay varias. La más básica es que yo sumo este al primero. En la primera, pues es muy sencillo porque simplemente voy a poner las ventas. El primer mes o en la primera hora o lo que sea va a ser la misma venta. Está ahí, no tengo problema. El segundo es donde ya empieza a cambiar. Y lo más sencillo es coger la acumulada que ya tengo, que es la pasada, que es esta, y le vamos a sumar el de la izquierda. Y ya está. Y cuando yo lo arrastre va a ser perfecto porque cuando yo lo arrastre vuelve y suma el acumulado que ya tiene en cuenta los anteriores y le suma el actual. Entonces, simplemente con arrastrarlo ya tengo mi acumulado y al final me va a dar el total. Y para confirmar que el total nos está dando bien, vamos a poner por aquí nuestro total. Simplemente donde vamos a sumar todo esto. Y da lo mismo. ¿Perfecto? Esa es la que hemos usado siempre. Pero es muy, muy manual, muy primitiva. Pero funciona. Entonces, por eso es bueno saber. Esta la vamos a llamar una con el más. Simplemente es una fórmula, no es una función. Ahora vamos a ver cómo lo podemos hacer con función. Podemos usar la función suma y nos vamos a apalancar de las referencias absolutas y las referencias relativas. Vamos a empezar en la segunda, en vez de la primera para que lo entendamos mejor. Voy a hacer una suma y la suma es un rango. Entonces yo le puedo decir sume esto, de B2 a B3. Si yo lo arrastro, no me va a dar exactamente lo que necesito porque siempre va a sumar las dos de arriba. En este caso B2 y B3, en este caso B3 y B4, le ponemos un poquito más de zoom. En este caso B5 y B6 y así. Entonces vamos a usar lo que se llama referencias fijas o referencias absolutas. Y es que este B2 siempre lo voy a dejar fijo. ¿Cómo lo dejo fijo? Si presiono F4 me fija las dos referencias y yo no quiero que me fije las dos referencias. Solo quiero que me fije la primera, entonces lo vamos a hacer de manera manual. ¿Cómo lo hacemos de manera manual? Le voy a dar otra vez F4 tres veces para que vuelva como estaba y voy a presionar, voy a dar clic acá y le vamos a poner un signo de pesos en la B y un signo de pesos en el 2. En realidad el importante es el del 2. ¿Por qué? Porque aquí lo que estoy diciendo es fije la fila 2. Siempre la primera fila va a ser la 2. Lo que va a ir cambiando es la 3. Sí, si quieren también, como para este caso, para que entendamos mejor, también pongámosle el signo pesos a la B. Entonces siempre vamos a hablar de la columna B. Y siempre vamos a hablar que mi rango va a empezar en la columna 2. Pero al yo dejar esto sin signo peso, lo que va a hacer es que me va a permitir que cuando yo la arrastre esto me vaya cambiando a 4, a 5, a 6, a 7. Entonces, si le doy enter y lo arrastramos, recuerden que aquí Excel Sheets desafortunadamente el doble clic no funciona cuando ya hay datos, entonces lo vamos a arrastrar manualmente como en la era de hielo y lo dejamos acá y me da exactamente lo mismo. Entonces, dos maneras de hacer lo mismo. Ah, bueno, y ahí la puedo arrastrar también para arriba. Miren que si la arrastro para arriba me da B2, B2. Por eso no me gusta empezar la de la primera, porque uno se enreda más, no lo entiende, creo que se entiende mejor unas filas más para abajo. Pero también va a funcionar en la primera. Entonces, se ve más elegante esta, me parece a mí. Primero porque en esta anterior la fórmula cambia en la primera fila y en la segunda. De la segunda para arriba, ahí sí yo ya la arrastro. Y no me gusta que dependa de la fila anterior. No sé, me parece que es más escalable esta columna que la otra. Esta la vamos a llamar, es más, vamos a hacer una cosa. Vamos a sumar ventas acumuladas y vamos a poner las diferentes metodologías. Metodología, esta es más, esta es con el operador más, esta es con la función suma. Y ahora vamos a ver a lo que vinimos, que es usando las nuevas fórmulas matriciales de Google Sheets, que me van a permitir una flexibilidad muy interesante. Entonces, vámonos con la más interesante. Se podría hacer con Array Formula, pero con Array Formula nos empezamos a enredar. ¿Por qué? Porque suma no funciona con Array Formula. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a usar un conjunto
de funciones, que es la familia de funciones lambda. Yo no sé cuál es el nombre oficial, pero básicamente lambda es como un repositorio, como una pequeña cajita donde yo voy a meter la función que yo quiera y esa cajita está hecha para convertir, para hacerle fácil a estas otras funciones, a esta nueva familia de funciones, a map, a reduce, a scan, para que ellos puedan interpretar esa fórmula y después la puedan arrastrar o replicar o repetir en las filas, en las celdas, en las columnas que yo quiera. Vamos a verlo con el ejemplo, haciéndoles que uno lo entienda. Normalmente yo hago lambda al principio, pero en estos casos donde vamos a usar scan, necesitamos hacerla al tiempo porque si no, no se va a entender. Entonces, vamos a arrancar con fórmula scan que dice, analiza una matriz y genera valores intermedios. Eso es lo que quiero, generar valores intermedios. Entonces, nos vamos a la ayuda y nos dice que lo primero que necesitamos es un valor inicial. En este caso, en los casos de sumas, el valor inicial es 0. Funciona perfecto. Después me dice matriz o intervalo. ¿Qué es lo que quiero sumar? Y lo que quiero sumar, pues es esto. Control Shift abajo y listo. Punto y coma. Ahora viene la parte interesante, la parte enredada si uno nunca la ha hecho. Y es el lambda. De nuevo, el lambda es la función. Scan lo que va a hacer es coge este lambda y se lo va a aplicar uno por uno a todas estas filas. Primero a B3, después a B4, después a B5, después a B6. ¿Listo? Entonces empecemos con nuestro lambda. Entender lambda es complicado. Hacerlo y hacerlo y hacerlo. La mejor manera. Lambda tiene dos partes. La primera son las variables y la segunda es la función que va a usar esas variables. Lambda no funciona con referencias como funcionan la mayoría de funciones de Sheets. No funciona con A1, 2, 1, 3, 1, sino con variables. Más como cuando trabajamos en un lenguaje de programación. Entonces, cuando hablamos de scan, el lambda tiene que tener dos variables. A diferencia de cuando trabajamos con map, que yo me puedo inventar las variables que yo quiera, en scan las variables ya están definidas. Y si yo me voy a scan, a la ayuda de scan, ahí me lo dice. Me dice, mire, scan necesita como primera variable el acumulado, como segunda variable el valor y después va la función. Entonces, estas variables las pueden llamar como ustedes quieran. Llamémoslo acum, de acumulado. En minúsculas es mejor, no porque no vaya a funcionar en mayúsculas, sino porque es para diferenciar los nombres de funciones en mayúsculas y los nombres de variables en minúsculas. Acum, punto y coma. Después de acum vamos a poner el actual, el valor actual. Entonces el acum es lo que yo voy a ir acumulando, no necesariamente sumando. En este caso sí vamos a sumar, pero yo podría acumular de otras maneras, restando, multiplicando, lo que sea. Y el actual, como estamos hablando de B3, B62, sería este. Como el valor inicial es 0, en la primera ejecutada, en la primera corrida, acumulado va a ser 0 y actual va a ser 190.646. ¿Qué quiero hacer? Sumar el acumulado y el actual. Esa es la forma más básica de usar el scan y el lambda. Sumar el acumulado y el actual. Y cuando llegue a la segunda línea, a la B4, entonces ya va a coger el acumulado que ya no es 0 sino 190.000 y le va a sumar el actual es que es 169. Y en la siguiente vas a ir acumulando, acumulando. O sea, este scan está hecho. El ejemplo más básico de scan es lo que estamos haciendo hoy, la suma acumulada. Le voy a dar enter y vamos a ver. Me tendría que dar exactamente igual a estas dos columnas. ¿Por qué? Ustedes dirán, bueno, pero yo prefiero hacer estas. Son más entendibles. Sí y no. ¿Por qué? Porque yo voy a poder coger esta función y crear mi propia función. Esta la vamos a llamar scan más lambda. Bueno, en realidad es scan, porque yo ya sé que scan no funciona sin lambda. ¿Qué voy a hacer? Voy a coger esta función, la voy a copiar y vamos a usar algo que no hemos usado mucho en los tutoriales, que es esta. En datos, funciones con nombre. Ahora un poquito de suma. Vamos a añadir una función. La vamos a llamar suma acumulada. Es muy importante que casi que sobra decirlo que esto tiene que estar ordenado. Por horas, por fechas, por lo que quieran, pero normalmente estos acumulados funcionan en líneas de tiempo. En años, en meses, en días, en horas. Acumula valores ordenados en el tiempo. Vamos a pegar la fórmula primero. A mí me gusta primero hacerlo así al revés. Vamos a pegar la fórmula acá y aquí vamos a empezar a poner las variables. Entonces la primera variable va a ser este B3, B62. Esto lo vamos a llamar rango
suma. Aquí ya quedó, entonces ahora vamos a cambiar este B3B62 por rango suma. Y ya, básicamente no tengo que hacer nada más. Vamos a dar siguiente. Rango suma. Rango de valores ordenados en el tiempo. Ejemplo de argumento, vamos a usar el que tenemos acá. B3 a B62. Vamos a crear y vamos a probar. Vamos a llamar la función personalizada. Vamos a dar igual y empezamos a escribir suma y miren que ahora me va a salir por aquí abajo mi función con nombre suma acumulada. Simplemente vamos a escoger nuestro rango. Damos enter y ya está. Es muchísimo más elegante que cualquiera de estas dos. Pero me demoré un poquito más haciendo. Lo que pasa es que pueden guardarla y lo chévere de las funciones con nombre es que después la pueden exportar a cualquier otro archivo. Entonces lo que yo normalmente hago es que tengo un sheet de funciones. Por ejemplo, para su empresa, para ustedes mismos, tienen su sheet de funciones con sus funciones personalizadas y ya saben que cuando quieran usarlo, importan esas funciones de su sheet maestro de funciones y ahí tienen todas sus funciones acumuladas. Y pueden ir creando una biblioteca muy interesante de funciones. Pero hay una cosa que simplemente les voy a dejar la curiosidad. ¿Qué pasa si yo aquí vamos a insertar una columna a la izquierda y vamos a ponerle el año? Hagámoslo con una fórmula fácil. Izquierda. Coja los 4. Si quieren, volvámoslo valor para que me lo vuelva a convertir a número. Y ya. Arrastro. Y ahí me queda 2015, 2016 y 2019. ¿Qué pasa si yo quiero reiniciar los acumulados? Bueno, ya tenemos esta de ventas acumuladas. Aquí voy a poner otra de ventas acumuladas condicionales. Y aquí estoy abriendo una caja de Pandora que casi queda para otro video. Y quiero que esto se reinicie aquí en 2016. Entonces intentémoslo hacer con cada una de estas. Esta que es la manual, pues la podemos hacer de dos maneras. Uno, copiar esto y ponerlo acá. La primera es hacerlo pues muy manual. Esta es ventas. Después ya sé que es esta más esta. Y después cuando aquí llegue a 2016 le vuelvo a decir que es esta. O sea, arrastremos nuestra fórmula hasta el final. Pero en cada año le vamos a poner, cuando empiece cada año le vamos a poner que es esta. Y aquí cuando lleguemos a 2017 le ponemos que es esta. Y así sucesivamente. ¿Listo? Pero es demasiado manual. No me gusta para nada. La puedo mejorar poniéndole un condicional. Vamos a ponerle un condicional donde le vamos a poner, le vamos a decir que sí, esta es diferente a la fila anterior, entonces ponga ventas. Y si no es diferente, o sea, si es igual, entonces ponga la de arriba. Fíjense que esta fórmula me funcionaría hasta para la primera fila, lo que no pasaba cuando yo lo hacía así solo. Le doy enter, la bajamos. Aquí me faltó un pedazo del if. Uno es que si son diferentes, entonces déjelo solo. Pero si no, súmele al acumulado, súmele el corriente. Lo traemos para abajo. Y ya está. Entonces fíjense que reinicia cada vez. Lo mismo lo podemos hacer con suma. Sería más difícil porque tendría que volver a empezar. La veo difícil. No sabría cómo hacerlo, la verdad, con un condicional. Vámonos de una con el scan. Ya vimos que esa es la mejor. Entonces vamos a hacer otra vez nuestro scan. Le vamos a decir, si quieren voy a ocultar estas. Aquí esta la vamos a llamar condicional. Y vamos a hacer scan de nuestras ventas hasta la última. Punto y coma. Recuerden que al principio es el valor inicial, que es 0. Ahora sí. Vamos a ir con nuestro lambda. Recuerden que el lambda empieza con el acumulado. Y después va a ir con el actual. Y ahí sí hacemos nuestra
que es actual más acumulado. Y ya está. Pero recuerden que lo que quiero es reiniciarlo cuando cambie el año. No hay forma en el scan de tener dos rangos. Entonces no hay forma de revisar este directamente. Para esto vamos a usar un pequeño truco que es usar la función desref o en inglés offset. Lo primero que a uno se le ocurriría es decirle, pongamos un condicional con esta columna A, pero daño mi lambda. O sea, el lambda tiene que ir con variables. Y como esta variable actual en realidad es una referencia a una celda, si yo uso el desref, puedo decirle, oiga, coja esa celda en la que está actualmente y váyase una para la izquierda. Entonces le vamos a, parecido al que hicimos ahorita, un condicional que dice que si este 2015 es diferente al de arriba, lo mismo que hicimos ahorita, pero no lo vamos a hacer usando la referencia, sino vamos a usar, tenemos que siempre basarnos en actual. Entonces vamos a usar desref. Desref lo que me permite es coger la referencia actual y moverme hacia la izquierda. Entonces le voy a decir, si A3, a ver, miremos qué nos pide desref. Desref, aparte de la referencia, nos pide cuántas filas nos vamos a desplazar y cuántas columnas nos vamos a desplazar. En este caso nos vamos a desplazar 0 filas, porque quiero moverme solo hasta acá. ¿Y cuántas columnas? Menos 2 columnas. Menos 2. Entonces va a comparar este con el de arriba. Entonces vamos a hacer otra vez desref de actual. Ahora, una fila hacia arriba, o sea, menos 1, y 2 columnas a la izquierda, menos 2. Entonces, 1 y 2 y una para acá. ¿Listo? Si son iguales, entonces va a ser el actual. Aquí me faltó poner el actual. El actual lo moví el actual. Entonces recuerden que lambda es primero las variables, que va a ser acumulado y actual, y después nuestra fórmula. Nuestra fórmula está diciendo si esta celda es igual a esta celda, es decir, que seguimos en el mismo año, haga el actual más acumulado. Pero si no, si cambió de año, entonces solo ponga el actual. Démosle enter y ya está. Yo sé que es difícil entenderlo. Sobre todo, yo no he hecho ningún video de desref, pero desref aquí se entiende fácil. Simplemente es estar en una celda y moverse a la izquierda, a la derecha, para arriba o para abajo. ¿Listo? Y vamos a coger esta y lo mismo, vamos a hacer otra función personalizada. Voy a copiarla completa. Le vamos a decir datos, funciones con nombre, añadimos una función, la vamos a llamar, es más fácil aún, datos, funciones con nombre, vamos a duplicar esta, hacemos una copia y la vamos a llamar suma acumulada año, quiere decir que se resetea cada año. En el tiempo, reseteando por categoría, no sé si se entiende, puede que no. Entonces la fórmula la vamos a reemplazar por la otra que teníamos. El rango suma va a ser este. Rango suma. Recuerden que al hacer rango suma, entonces podrían escoger cualquier rango que quieran. No tiene que ser de C3 a C63, sino el que ustedes quieran. Y aquí lo que sí voy a cambiar es este menos 2. Voy a poner otra variable nueva que se llame desfase de columnas. Desfase columnas. Que es dónde está la columna que quiero revisar. En este caso, miren, mis ventas estaban acá y el año estaba acá. Entonces me desfaso 2 para allá. Pero de pronto la categoría está al lado derecho de las ventas. Entonces no uso menos 2, sino 2. O menos 1. O 1. Entonces cambiemos. Démosle aquí Enter. Y cambiamos este menos 2 por desfase columna. Copiémoslo y lo vamos a poner donde está el otro menos 2 también. Y ya está. Vamos siguiente. Aquí le decimos columnas a la izquierda o derecha donde está la categoría. Entonces aquí le digo que si es izquierda negativo y si es derecha positivo. De pronto alguno de ustedes sabe cómo explicarlo mejor. Y ejemplo de argumento le vamos a poner menos 2. Vamos a crear. Y ya tengo mi suma acumulada de año. Intentémosla acá. Suma acumulada. Aquí está. Estas van a ser mis ventas. Punto y coma. Si pongo aquí la ayuda, aquí me dice que es el desfase. Entonces ya sé que el desfase es menos 2. Le doy Enter.
esto no cuadro bien. Algo pasó. Entonces vamos al datos, funciones con nombre. Mire, vamos, editémosla. Ah, aquí esto quedó con menos. Otra vez, la siguiente, le damos a actualizar y ahora sí ya se actualiza automáticamente. Espero no haya sido tan enredado. Estoy buscando ejemplos de cómo empezamos a usar Scan y Lambda porque de verdad tienen mucho potencial. Y si los mezclamos con este tema de las funciones personalizadas, podemos empezar a crear nuestras propias funciones que pueden ser muy lo complejas que ustedes quieran. Y seguramente hay más ejemplos de esto que podamos hacer. Quedo pendiente de si tienen ideas. Muchísimas gracias, sobre todo a los miembros de Juan S. Guzmán y a los Patreones. Y si quieren ser miembros, simplemente se van a juansguzman.com, donde encuentran este y más de 350 plantillas de los videos de YouTube y más de 80 cursos de Sheets, Gmail, Google Forms, Google Apps Script, AppSheet, mejor dicho, lo que quieran. Y si no, un me gusta o suscribirse al canal o comentar, ayuda muchísimo también. Gracias de nuevo y nos vemos en la próxima.